Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a llegar a los años 90. Teniendo en cuenta el video anterior, digamos que el derrumbamiento del régimen militar después de la derrota de Malvinas va a precipitar el advenimiento de la democracia, tanto la guerra sucia, es decir, esta intervención del ejército contra los grupos subversivos y los opositores, como la derrota de Malvinas, van a generar en la opinión pública una condena moral sobre la gestión militar y las Fuerzas Armadas. A este rechazo moral se va a sumar también el rechazo a la gestión económica del gobierno militar. Esto tenía que ver con los altos niveles de desocupación que habían dejado, la desindustrialización, la caída salarial, el aumento creciente de la pobreza, del empleo precario, el aumento de la deuda externa, entre otras cosas. Entonces, obligados por estas circunstancias, bueno, los militares van a convocar a elecciones en 1983, va a ganar el radicalismo, Alfonsín va a conseguir expresar ese rechazo de las mayorías al gobierno militar, y también la confianza en una vuelta al sistema democrático. Antes de la llegada al poder de Alfonsín, los militares llevan adelante una ley, que es la ley de autoamnistía. Los dirigentes de la dictadura militar, ante la posibilidad de ser enjuiciados por el gobierno que ganara las elecciones, van a dictar una amnistía sobre sí mismos para evitar un eventual juicio. Alfonsín apenas asciende, bueno, va a enviar al Congreso un proyecto para derogarla, y esto se consigue, en una semana se consigue derogarla. Lo interesante, de todas maneras, con esta ley de autoamnistía, es que va a terminar de darle como la estocada final, va a terminar de rematar al peronismo, porque, digamos, la fórmula peronista en este momento es mirada con cierta desconfianza por la sociedad. Algunos de sus líderes habían aceptado públicamente la ley de autoamnistía que habían creado los militares antes de la llegada de Alfonsín, y esto levantaba la sospecha de la sociedad de que el peronismo, si tomaba el poder, podía llegar a hacer concesiones, acuerdos con los militares. Bueno, efectivamente esto no sucedió, gana el radicalismo, y gran parte de esa legitimidad se la podría deber también a la pérdida de poder que tenía o estaba teniendo el peronismo. ¿Cuáles van a ser las prioridades del gobierno democrático radical en este momento? Bueno, por supuesto, tratar de eliminar el autoritarismo, restablecer los valores de justicia, del derecho individual, democratizar la actividad sindical, modernizar la educación, la cultura. En este plano educativo-cultural, la recuperación de la democracia significó ponerle fin a la censura, restablecer la libertad de expresión. Es un momento en el que las universidades comienzan a recuperan su autonomía, y docentes, investigadores que habían estado en el exilio comienzan a retornar al país, a retornar a las aulas. También se llevan adelante juicios a los responsables de la violencia política. Esto quiere decir que se empieza a juzgar a las juntas militares. En 1983 se va a crear la CONADEP, que es esta Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que tenía el fin de esclarecer el funcionamiento del aparato represivo durante el régimen militar. Entonces comienza a recibir denuncias sobre secuestros, sobre torturas, desapariciones, y luego de eso se va a crear un informe, que es el llamado Nunca Más, tan reconocido, que el gobierno va a tomar para juzgar a los máximos responsables de la represión. Hacia 1984 también hay otra ley que se pone en discusión, la ley Mucci, que tenía la pretensión de reordenar la actividad sindical. El radicalismo
comienza a observar que hay ciertas prácticas como la reelección indefinida en los sindicatos que ponían en peligro, amenazaban la democracia. Entonces la ley Mucci tenía el objetivo, según el radicalismo, de democratizar esas instituciones y esa manipulación burocrática. Bueno, finalmente esto no va a ser aprobado, se va a rechazar en el Congreso, pero de todas maneras va a dejar muy en claro en toda esta época el conflicto que va a haber entre el sindicalismo peronista y el radicalismo, ¿sí? Y es que hacia 1983 ya había una sospecha de un pacto militar sindical, como les había comentado anteriormente. Tanto el radicalismo como la sociedad sospechaban del peronismo antes del ascenso de Alfonsín. Italo Luder estaba como candidato a presidente, representando al Partido Justicialista, y la realidad es que Luder tenía un pasado bastante oscuro, ¿sí? Luder hacia 1975 está en el poder por un periodo muy corto de tiempo, reemplazando a María Estela Martínez, y ahí es donde va a llevar adelante un decreto, que de este decreto también les hablé un poco en el video anterior, que es el decreto de exterminio, un decreto que le garantizaba al Estado, le permitía al Estado poder eliminar a la población subversiva, ¿no? Era un decreto de aniquilamiento. Entonces, bueno, atrás de esta creación estaba Luder, y no solo eso, Luder también era quien había dicho que estaba dispuesto a amnistar los crímenes de la dictadura militar, es decir, era quien había dicho públicamente que estaba a favor de esta ley de autoamnistía de la cual le hablaba al principio. Bueno, en el plano económico, por supuesto que el radicalismo se va a encontrar con legados bien críticos que había dejado el periodo dictatorial, inflación, deuda externa, bueno, lo que ya mencionamos al principio del video, y estos problemas van a ser abordados de formas bien distintas a lo largo del gobierno radical. Hay dos etapas, sobre todo muy distintas, una inicial que se va a dar hasta 1985, donde en el Ministerio de Economía va a estar Bernardo Grispum, y después hay una segunda etapa que se desarrolló de 1985 hasta 1989, en la que se encuentra Juan Zurruil a cargo del Ministerio de Economía. Y bueno, a partir de esos efectos es que se va a derivar en la asunción más anticipada de Carlos Menem. En cuanto al primer programa económico, que va a estar a cargo de Grispum, digamos que va a haber una visión optimista respecto del avance de la economía, de la activación de los sectores productivos. Se esperaba satisfacer la demanda de mejora salarial, de generación de empleo. Es decir, Grispum va a tener en el centro de sus acciones estas ideas de recuperación de la producción y de los salarios. Y para llevar adelante ese objetivo, bueno, por ejemplo, comienza a establecer un control de precios a una amplia gama de productos, con la idea de, bueno, tratar de controlar la inflación, pero a la vez limitar el poder de las grandes empresas. Hay un gran aumento salarial también durante este periodo. Y por el otro lado también se conforma la Caja PAN. Comienza a darse este Plan Alimentario Nacional, que es considerado el primer plan social en Argentina. Es un plan que empieza a distribuirse entre para familias de bajos recursos. Si bien eran todas políticas heterodoxas las que lleva adelante Grispum, aún así la inflación es muy elevada, sigue creciendo, y por lo tanto el aumento salarial era insuficiente, seguía manteniéndose muy bajo para la población. A todo esto se suma la deuda externa, cada vez una deuda más gigantesca.
Y comienza a haber, por lo tanto, presiones del FMI que exigen cada vez más contraer el gasto público, es decir, todo lo contrario a lo que estaba realizando Grispum. Grispum, en respuesta a esto, digamos, va a reafirmar su posición original, es decir, sus objetivos prioritarios son el crecimiento económico, la recuperación del salario, y eso estaba por encima del pago de la deuda externa para Grispum. Ahora, al cabo de unos meses, el gobierno mismo va a ser quien se retracte con el FMI y Grispum es obligado a renunciar. Así es que se va a dar el segundo programa económico del gobierno radical, que es llamado como un plan de estabilización o de economía de guerra, lo cual daba cuenta de un programa de austeridad, de ajuste muy profundo. Y es que en este momento va a estar Zurruil, como ya les dije en el mandato del Ministerio de Economía, y Zurruil tiene objetivos bastante distintos a lo de Grispum. Zurruil pensaba que iba a conseguir que los actores dominantes en la sociedad argentina repatriaran esos capitales que habían transferido al exterior durante la dictadura militar para reactivar la economía, es decir, que repatriaran esos capitales que habían fugado para invertirlos y reactivar la economía argentina. Eso a su vez suponía que el Estado estaba dispuesto a otorgarle, bueno, grandes beneficios a estos actores dominantes en respuesta a esa reactivación de la economía. Entonces, algunas de las medidas que va a llevar adelante tienen que ver con el congelamiento de precios y de salarios, también hay una gran reducción del gasto fiscal, y también en este momento es cuando se crea el Austral, ¿sí? Como resultado, en 1985 hay una breve contención de la inflación, alrededor de un año se contiene la inflación, aunque hay una costosa caída del PBI a la vez, pero ya en 1986, al año siguiente, el austral se devalúa respecto del dólar y no vuelve a recuperarse, ¿sí? Entonces eso cada vez va a dejar más en claro el problema económico del gobierno radical. Si bien se consigue avanzar en ciertas deficiencias institucionales, las desigualdades sociales se mantienen, y otro problema muy grande que permanece era el problema del protagonismo militar, ¿sí? Que va a ser algo que va a desafiar la estabilidad democrática del gobierno radical. La relación entre el Estado y los militares estaba muy lejos de estabilizarse, y el enfrentamiento entre ambos, entre el Estado y los militares, seguía abierto, ¿sí? Los juicios trajeron malestar en las Fuerzas Armadas, y eso se va a manifestar activamente. Uno de los hechos que ejemplifica este problema tiene que ver con el levantamiento en Semana Santa del año 1987. Es un levantamiento militar que marcó un punto de inflexión en la trayectoria política del gobierno de Alfonsín. En este momento, Ernesto Barreiro, que es un hombre de inteligencia militar con mucha influencia y además era quien dirigía los interrogatorios, se niega a presentar declaración ante la justicia cuando fue imputado por torturas, por asesinatos a militantes, se refugia en Córdoba, y como muestra de solidaridad, las fuerzas militares se autoacuartelan, ¿sí? Algunas de las figuras más importantes, tienen que ver con Aldo Rico, con Zaineldin. Bueno, estos grupos de cara pintadas, ultranacionalistas, que por supuesto, no querían presentarse a declarar ante la justicia. Este va a ser el primer levantamiento de los cara pintadas, pero no va a ser el único, va a haber varios de estos, y lo que va a dejar a la vista estos levantamientos es que el juicio a los responsables de la represión dictatorial no canceló para nada los conflictos entre el gobierno y los militares, más bien
abrió nuevas fases de tensiones. Entonces, en este caso, en el de Semana Santa, Alfonsín va a estar en una situación bien delicada, porque además no cuenta con tropas dispuestas a reprimir, entonces interviene directamente, ¿sí? Él directamente va a hablar con los carapintadas, logra resolverlo, pero de un modo bien particular, porque el resultado de esta negociación va a dejar la ley de obediencia debida, ¿sí? Esta ley de obediencia debida va a ser parte del conjunto de las leyes de impunidad, lo que se llamó leyes de impunidad. La ley de obediencia debida, concretada en 1987, lo que hace es exculpar a los subordinados. Es decir, esta ley va a considerar que aquellos que estaban por debajo del grado de coronel solo obedecían órdenes de sus superiores y que por eso debían ser exculpados. Esta es una de las leyes, de las llamadas leyes de impunidad. También hay otra en 1986, la ley de punto final. Esta estableció la caducidad de la acción penal contra los imputados como responsables de haber cometido delitos de lesa humanidad. Es por lo tanto una ley que va a eximir de responsabilidades a los represores de la dictadura en virtud de que los cargos habían caducado, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos dos. La tercera de este paquete de leyes de impunidad se va a dar ya en 1989, 1990, cuando está Carlos Menem en el poder, que es la de indultos, ¿sí? Todas estas son consideradas leyes de impunidad, aunque las primeras dos se llevan adelante en el gobierno de Alfonsín y son votadas por el Parlamento y, bueno, por la oposición. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es el efecto social? Bueno, va a haber una gran avalancha de denuncias que van a ser presentadas por sobrevivientes, por familiares de desaparecidos, descontentos por los límites temporales que el gobierno había impuesto a los juicios, pero además también hay muchas personas que comienzan a movilizarse para rechazar los alzamientos que llevan adelante estos grupos de caras pintadas, ¿no? Entonces la gente va a demostrar su descontento, y sobre todo el hecho de Semana Santa va a demostrar una gran erosión de la credibilidad del gobierno. Ahí es donde se va a ver efectivamente cómo va perdiendo apoyo y cómo estos hechos empiezan a favorecer más el ascenso, el posicionamiento del peronismo. 1987 además va a mostrar muchas de las debilidades del gobierno, porque además de que la democracia declinaba su fortaleza, se ven altos niveles de inflación, hay importantes conflictos sociales, conflictos que se generalizaban. La CGT peronista llevaba adelante 13 paros generales, la oposición comenzaba como a renovarse, y a todo esto se suman las presiones internacionales por el pago de la deuda, que bueno, eran preocupantes, ¿sí? En 1988, tratando de dar respuesta a todo esto, se conforma un nuevo plan económico, luego de la renuncia de Grispum había quedado Zurruil también lleva adelante este plan, el plan Primavera, que pretendía conseguir un mínimo control de la economía, buscaba regular el precio del dólar, congelar precios, salarios, pretendía nuevamente un achicamiento más feroz del Estado, también tenía el objetivo de privatizar empresas, conseguir una apertura más grande de la economía. Finalmente este plan no se va a concretar, sino genera la confianza necesaria y no es aprobado. La inflación sigue creciendo y por lo tanto el costo de vida aumenta, los salarios cada vez son más bajos, y es un momento además en el que el Banco Mundial suspende temporalmente la ayuda a Argentina. Entonces, bueno, todo esto va a ser un contexto bien preocupante para el radicalismo, para la sociedad.
que va a obligar a Zurruil a presentar la renuncia. Estamos en un momento realmente de inflación creciente. Los precios habían aumentado alrededor de un 80% y en tan solo 2 o 3 meses. Y el radicalismo cada vez encuentra menos apoyo de la sociedad y también de los sectores empresariales, ¿sí? No tenía apoyo ya del empresariado industrial, ni tampoco de los agropecuarios, que bueno, habían padecido las retenciones del alfonsinismo. Entonces, hay grandes conflictos ahí con el radicalismo, y a todo esto se suma una presión internacional cada vez más con esto del pago de la deuda externa. Bueno, en este clima la derrota del radicalismo va a ser inevitable. En 1988 había que elegir candidatos, pero ya estalla una hiperinflación hacia 1989, que es cuando se producen las elecciones, y en las que Menem gana con casi la mitad del electorado a su favor. En un contexto de gran conflicto social, donde los efectos se van a manifestar a través de saqueos, la caída del consumo, de un desconcierto generalizado y de una pobreza y un desempleo cada vez más creciente. Bueno, el radicalismo entonces va a entregar, va a realizar el traspaso del poder meses antes de las elecciones, es decir, va a adelantar las elecciones hacia julio de 1989, va a encontrar entregándose el poder. Bueno, estos son algunos de los elementos que quería comentarles. Cualquier cosa me consultan.